bueno, tenemos acá a Jay, que es contadora y emprendedora. En 2019 creó Gestion Life. Y mientras trabajaba en una empresa en control de gestión, ¿no? En una empresa de fast food de estas muy, muy reconocidas. Y bueno, creó con esto Gestion Life. A su vez, como varios, que hacemos las cosas sumando actividades, pero logrando el emprendimiento finalmente. Y bueno, en su web ofrece recursos, cursos y asistencia, asesoramiento personalizado, ¿sí? Para ayudar a emprendedores, como los que estamos viendo acá también, o como los que puedan estar viendo este vivo, a mejorar sus finanzas, ¿sí? De las finanzas de su negocio, poniendo foco también en precios, costos, que son muchas de las consultas que recibimos todos y que a veces cuando uno emprende no sabe o no le pone foco y son tan importantes, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Así que esto lo vamos a dejar para que lo puedan ver en cualquier momento, todos tanto las comunidades facturantes como la de Gestión Live. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hablando un poco de esto, ¿no? De determinar los costos y qué importantes son, identificar los costos y determinar los precios de los productos son súper importantes para tener una saludable finanza, ¿no? Exacto, tal cual. Y también es un proceso que es complejo también a veces, algunos negocios son más simples y otros son complejos. Entonces, ¿qué consejos nos podés dar para ir por el camino correcto, ¿no? Desde un inicio, que también entiendo que es importante. Buenísimo. Bueno, sí, lo cierto es que depende del tipo de negocio, la complejidad que va a tener la parte administrativa y la parte de gestión. Pero a nivel general, lo que uno tiene que saber es que es necesario tener conciencia e incluir todos los egresos que el negocio necesita para funcionar de forma óptima. Vale aclarar. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero en principio todo lo que el negocio necesite para funcionar es parte del costo. Así que, por lo tanto, necesitamos tener plena conciencia de cuáles son esos egresos, de cuáles son esos pagos que venimos haciendo y de cómo eso va afectando a nuestra gestión y a nuestro análisis financiero de cuál es la ganancia después al final de todo esto, que es lo que uno obviamente quiere saber, o sea, cuánto estoy dejando en mi negocio, cuántas cosas estoy pagando en mi negocio y cómo genera eso el ingreso en mis ventas. Entonces, todo lo que es costo, en definitiva, lo que va a hacer es generar un ingreso en el futuro. Tengamos en cuenta que muchas veces lo que pasa es que planificamos o pensamos que tenemos determinados costos y que después en la realidad no son 100% exactos, o sea, nos desviamos y siempre nos desviamos para arriba. Entonces, lo que pasa ahí es que estamos incurriendo en costos que son los que yo llamo, no sé si se llaman así, pero yo los llamo así, los costos ocultos, los costos que uno tiene que eliminar del negocio porque son costos que no generan ningún ingreso, no generan ninguna ganancia. Entonces, lo único que están haciendo es generar un resultado negativo y disminuir nuestras ganancias finales. Por eso es tan importante tener plena conciencia de lo que está sucediendo, tener un control y un registro de todos los costos que uno va generando día a día, para poder entender si hay algunos costos que son muy elevados, si hay cosas que se pueden hacer de otra forma para poder disminuirlos. La forma de entender y de mejorar los costos es a través del registro y de la organización. Si uno no sabe qué es lo que está pasando, qué está pagando, la plata entra, la plata sale, y muchas veces no se ve, en definitiva, dónde están las ganancias del negocio, o si realmente hay ganancias en el negocio. Bueno, partimos de la base de entender claramente cuáles son los costos y tener un registro de lo que uno debería gastar, los egresos necesarios,
y los ingresos totales para poder hacer ahí un cruce entre lo que debería ser y lo que realmente es, y poder entender si hay cosas para eliminar y mejorar. Si eso está totalmente pulido, después tenemos que tratar de distribuir todos los costos que son los costos fijos. Cuando hablamos de costos fijos, son los costos relacionados con el negocio, pero no con el producto o el servicio final que yo estoy entregando, sino del funcionamiento, de los costos que realmente el negocio tiene que pagar aunque no haya ninguna venta. Esos costos hay que entender cómo distribuirlos también dentro de los costos variables, que son los relacionados con lo que yo entrego, con el producto o el servicio final. O sea, Así voy a poder... si vos tenés un costo de oficina, de administración, aunque tengas locales físicos, ¿sí? A la calle, que eso es tu vidriera, es tu forma de que el cliente tenga contacto con vos. Ese costo de administración, de vos tenés una oficina, una persona, esos son los costos que vos decís que son fijos y hay que distribuirlos y ver de qué manera los distribuís para... Exacto. Porque lo que muchas veces pasa es que tomamos de base el costo, y eso está perfecto, para calcular precios de venta, pero no tomamos una base real de costo, sino que tomamos, por ejemplo, lo que me costó a mí el producto, bueno, me costó 100 pesos, esa es mi base de costo, lo multiplico por 3, ahí vamos a profundizar también sobre esto, por favor, y después lo vendo, ¿no? Y entonces capaz que en realidad el costo, probablemente el costo de tu producto no es solo los 100, no son solo los 100 pesos que te costó a vos comprarlo para revender, sino que hay un montón de otros costos que también tienen que estar incluidos en el análisis para poder entender bien si estás tomando y definiendo precios adecuados después, porque si no, esos precios que vos definas no van a llegar nunca a cubrir los costos del negocio. Entonces, lo que vos decías muy bien, como oficina o cualquier egreso y pago que uno tenga que hacer para que el funcionamiento del negocio exista, es necesario tenerlo en consideración e incluirlo de alguna forma en los costos unitarios finales, que serían los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Claro, el Así típico vamos a tener... yo tiro ejemplos así, vamos acercando. Sí, sí, me encanta el ejemplo, me encantó el ejemplo. Hago de persona que pregunta. Muy bien. Por ejemplo, hay muchos casos donde digo, bueno, yo hago un emprendimiento, me pongo a cocinar tortas, por ejemplo, tartas para vender, y no tenemos en cuenta el gas y la luz que está consumiendo para generar ese producto que vos después vendés. Entonces solamente tomás en cuenta la materia prima para generar la tarta, pero no el gas que usaste para cocinarla, ahí estarías, o sea, no teniendo en cuenta uno de estos costos ocultos, ponerle que vos no es claramente... Y ahí no lo estás teniendo en cuenta, exacto. Y Ahí tendrías que descubrirlo, analizarlo. Hay negocios, ojo, depende del volumen de negocio y la situación. Yo entro más en detalle en estos costos que son más difíciles de calcular que en otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, que me decís de alguien que cocina, el gas o la electricidad, si es cocina con eléctrica, es fundamental para el negocio, ¿no? Entonces, y seguramente el negocio haga que se incrementen esos costos si uno lo hace en su casa, por ejemplo, si hablamos de emprendedores chicos, pero también si hablamos de algún negocio que tenga su propio, no sería taller, bueno, su propio lugar o espacio de producción, ahí capaz es más fácil de darse cuenta de que, bueno, sí, esto es parte del negocio y lo tengo que estar cubriendo. Pero cuando uno lo hace en su casa, muchas veces no se considera. Y lo único que hace es, o sea, vos vas a incrementar tu cuenta de gas y tu cuenta de luz por estar haciendo todo eso. Entonces, sin duda, es algo que debería cubrir el negocio y no vos como persona independiente, esto es importante, el negocio y vos son cuestiones independientes. Entonces ahí sí habría que tratar de analizar lo más que se pueda cuál es el costo asociado a, por ejemplo, el gas, por ejemplo, la luz, el agua, etcétera, los servicios. Perfecto. Y hablando, bueno, ahora hablando, identificamos los costos, hicimos todo ese trabajito. Ahora, ¿cómo analizar la ganancia real? Bueno, la ganancia la vamos a ver cuando
tengamos pleno control y conciencia de cuáles fueron nuestros ingresos por venta generados por los precios de venta y las cantidades que estamos vendiendo, y los costos. O sea, todo lo que hablábamos recién, ingresos menos costos es ganancia. O sea, la ecuación, digamos, es muy, muy fácil. Lo difícil a veces es tener claridad dentro de cada uno de los componentes de ingresos y costos. Pero una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, con un registro bien claro de cuáles son nuestros ingresos, que seguramente si todos usan facturante por ahí, van a tener un detalle bastante claro de cuáles son los ingresos por la facturación. Y después tenemos que tener plena conciencia de nuestros costos. Hacemos ingresos menos costos y tenemos un resultado. Ese resultado puede ser positivo, puede ser negativo. Ese es, obviamente, el resultado que uno siempre va a tender a querer mejorar. No importa que sea negativo o positivo, uno siempre va a buscar que el resultado final sea mayor. ¿Qué pasa si ese resultado es muy negativo o es negativo y no sé qué hacer? Bueno, tenés que empezar a pensar opciones para que dentro de las dos variables que tenemos de ingresos y costos, bueno, incrementar ingresos, obviamente, o reducir costos. Para mí siempre primero, el primer paso es tratar de reducir los costos, porque si no tenemos bien pulido el tema de los costos, uno puede generar más ingresos y que los costos estén, o sea, se incrementen aún más que los ingresos generados, y en conclusión tenemos más resultado negativo todavía. Entonces, el primer paso cuando vemos resultados negativos es buscar y enfocarse en resolver y en entender si los costos que estoy teniendo hoy en día son los costos más pulidos que se pueda, la mejor forma de manejar y de hacer que el negocio funcione. Si eso ya está, después tenemos que ver estrategias para incrementar nuestras ventas. Y ahí tenemos las dos variables que tienen que ver con los ingresos, que son los precios y las cantidades. El análisis de precios, como siempre digo, es una cuestión un poco subjetiva, un poco 100%, diría yo, subjetiva, pero sí partimos de los costos. Y después analizamos, por ejemplo, cómo es nuestra marca, cuánto nos conocen, cuánto confían en nosotros, y junto con todo eso, lanzamos al mercado, ¿no? Un precio, definimos un valor que creemos el adecuado y lo lanzamos al mercado. Obviamente también tenemos que tener en cuenta las cantidades, ¿no? Si queremos vender por cantidad, probablemente vamos a ir a un precio más bajo. Si queremos vender con un precio más alto, seguramente vendamos un poco menos en cantidades. Las dos opciones están bien. Hay que terminar de entender si esa disminución del precio y ese aumento de cantidades realmente genera un buen resultado final con la ganancia, porque puede ser que eso no suceda. Pero ambas opciones son correctas. Cada negocio también decide cómo lanzarse al mercado y cómo afrontar al cliente, o sea, qué es lo que le quiere brindar y qué es lo que le quiere ofrecer. Las experiencias de venta están relacionadas con el precio final que uno le va a poner a su producto o a su servicio, y en definitiva eso es lo que va a generar el ingreso. Si puedo incrementar precios y puedo mantener cantidades, bueno, ahí se van a incrementar obviamente nuestros ingresos y se va a reducir la pérdida que estamos viendo. Ahora, si lo que suele suceder por la ley de oferta y demanda, que dice que a mayor precio, menor va a ser la demanda, siempre suceden esas cosas, y está bien también que si vos decidís aumentar precios, haya menos gente que esté dispuesta a pagar ese precio, ¿sí? Ahora, si el incremento de precio es de un 20%, y tu reducción de ventas es de un 10%, igualmente estás ganando un 10%. Hay que pulir y entender cómo está afectando eso a tu negocio. Si vos incrementaste un 20% de las ventas y tu reducción en cantidades vendidas es de un 30%, entonces capaz que no estás definiendo el precio correcto y tenés que hacer un ajuste. Claro, y ahí ajusta la política de precios porque ya no sos rentable, ¿no? Claro, si yo defino
un precio que mi cliente no va a querer pagar, nadie me lo va a comprar, porque lo que en definitiva es el precio es un valor que hay, en donde hay un acuerdo, en donde vos como emprendedor, como comerciante, vas a definir un valor y la persona como consumidora te lo va a querer pagar. Entonces hay un acuerdo entre esas dos partes. Si ese acuerdo no se llega a cumplir porque no hay intercambio, quiere decir que no estás, en principio pueden ser varias cuestiones, ¿no? Temas de comunicación y temas relacionados con que uno pueda realmente contarle a su cliente qué es lo que va a recibir cuando compre tu producto o tu servicio. Pero si eso ya está también pulido, entonces lo que te queda es reducir un poco el precio porque no es el adecuado. Lo mismo pasa para el otro lado, ¿no? O sea, si yo lanzo al mercado un valor y veo que se vende un montón, puede ser que si ajusto un poco el precio hacia arriba, disminuyan las cantidades que vendo, pero igualmente siga teniendo un buen flujo de ventas. Entonces, acá no hay, digamos, una regla. Hay que analizar cada caso en particular, hay que lanzar al mercado, hay que evaluar si lo que estamos decidiendo está bien o está mal, y como siempre digo, hay que tener información de todo lo que uno va generando para poder saber si realmente las acciones que yo estoy tomando están teniendo buenos resultados o no. Así que en definitiva, ahí vemos la ganancia que, ahí como se ve la decía, ganancia es muy real. fácil. Es muy fácil, no me oyen cuando escuchen esto. No, pero Lo después difícil es lo otro. sí, Lo sí, difícil es lo no otro. es tan fácil, no es tan fácil, pero bueno, No, no es es un tan fácil. ejercicio que hay que hacer. Cuando vos decías que una de las cosas que, bueno, que siempre se tienden, ¿no? Es a tratar de reducir costos que no te, que son un poco innecesarios o son mejorables, ¿no? Porque siempre uno quiere maximizar su Yo creo que rentabilidad. cuando me dicen, tal cual, cuando me dicen, Ahí no, yo no puedo reducir nada. en general siempre se puede, bueno, depende, ahí a veces tiene consecuencias en tu negocio, pero una de las cosas que por ahí, a veces en Argentina en sí, no se mide el tiempo de la gente versus una herramienta, y eso es lo que nosotros también predicamos siempre, es decir, automatizar procesos manuales es una de las formas que vos, por ejemplo, ves como factible para reducir Exacto. costos. Costos y riesgos, ¿no? Exacto. Porque en este país son costos y riesgos. No quiere decir que esa persona vas a despedirla o vas a prescindir, sino que por ahí es ponerla en un lugar más estratégico de negocio, ¿no? Para generar más ingresos, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, la verdad es que todo lo que uno pueda automatizar, siempre que la realidad del negocio también lo permita, Claro. hay que automatizarlo, porque las tareas repetitivas, si se pueden automatizar, es lo mejor, es lo ideal, porque te hacen perder tiempo, para mí perder en definitiva tiempo, te hacen desenfocarte de tareas realmente importantes, de tareas realmente que generen ingresos para tu negocio, como bien decías vos. Entonces, al ser tareas repetitivas, como es la facturación, ¿no? Que está, uno, si lo puede automatizar, que es una muy buena herramienta, buscar la opción para automatizarlo, porque la verdad es que primero que es un embole facturar, perdón, con las Sí, palabras sí, claras. siempre nos dice lo mismo, sí, sí, es así, es un Es un embole. embole facturar. Aparte tiene un montón de reglas también que uno tiene que saber y por ahí vos sabés de tu producto y querés mejorar eso y es una tarea que es una obligación fiscal que la tenés que cumplir, aunque hay opciones de también sacarle provecho a eso, nosotros también lo hacemos, pero sí realmente podés automatizar. Hoy se puede automatizar. Y eso, olvidarte todo ese tiempo de tuyo o de alguien que esté haciendo eso, dedicarlo a generar más ingresos, generar más Y ventas, además, que tu o marca sea, se lo que gane. pasa es que al automatizarlo te desentendés, como no te desentendés al 100%, bueno, termina chequeando a ver si todo terminó bien, pero tu mente también se desentiende de tener que hacer determinadas tareas y desenfocarte de lo que es realmente importante para el negocio. Muchas veces pasa que al principio, bueno, uno no sabe bien cuál es la mejor opción.
pero siempre que se pueda automatizar, incurriendo es un costo, pero este costo de automatizar algo, de aprender algo que te permita automatizar o de incorporar alguna herramienta, no es un costo innecesario, no es un costo que tengamos que eliminar, sino que es un costo que realmente le trae buenos resultados al negocio. Entonces, no, cuando analizamos costos, no me refiero a estos costos que hay que eliminar, sino que los costos que no generan ningún resultado bueno para el negocio, como por ejemplo, no sé, equivocarte en la producción y tener que tirar una tanda de productos, porque los hiciste mal. Entonces, ahí hay un error en los procesos, y hay un error que no te puede volver a pasar, porque todo eso que vos tiraste no genera ninguna ganancia. Lo único que está haciendo es reducir tus costos. Pero en cambio, cuando uno, no sé, incorpora una herramienta nueva o aprende sobre algún tema en particular que le va a permitir ser más productivo, no estoy incurriendo en un costo innecesario, sino que todo lo contrario, me está permitiendo desentenderme de esos temas para poder enfocarme realmente en cuestiones que generan ingresos para mi negocio y no en cuestiones, por ejemplo, administrativas, que son muchas cuestiones que se pueden automatizar. Todo lo que tiene que ver con la información, con la facturación, está buenísimo automatizarlo y tratar de buscar las herramientas para poder tener información rápida y clara y poder simplificar todo lo que es lo administrativo en sí, que tan necesario es porque uno tiene que cumplir con esas cuestiones, por ejemplo, de la facturación, o si necesitamos información de nuestras ventas, las necesitamos, pero a veces no es necesario hacer un registro manual. Lo necesario es encontrar la opción para poder hacerlo más rápido. Claro, Entonces, sí. Sí, como las mismas ventas, hay bots, hoy hay bots para conectar con preguntas frecuentes de algunas metodologías de redes sociales donde uno los puede configurar y en vez de estar contestando todo el día preguntas, ya dejar algunas predefinidas y bajar todo ese tiempo, sí. Y vos durante ese tiempo que estuvieses haciendo ahí, vas a generar más producción o generar ventas por otro canal, entonces sumas, vas sumando. O pensar estrategias de venta, o sea, también, sí, la verdad es que sí. Y cuando hablabas justo que hablabas de la mezcla que hacen los emprendedores entre su propio sueldo, ¿cómo dividir los ingresos del negocio de los ingresos del sueldo del emprendedor? Que eso es algo que también suele mezclarse y no quedar bien claro. ¿Qué consejo nos das con esto? Y ahí cerramos con esta pregunta que es también importante. Con respecto al tema sueldo, que tal cual es así, el sueldo va a reflejar el valor del tiempo que le estamos dedicando al negocio, nosotros y todas las personas que le dediquen tiempo de su vida al negocio. ¿Por qué es importante definirlo, calcularlo e incluirlo dentro de los costos? Primero porque separar las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento le da claridad al negocio para saber qué es lo que tiene que realmente cubrir. No tiene que cubrir la ida al supermercado, no tiene que cubrir los gastos de salidas, no sé, los gastos de los hijos, etcétera. Cualquier cosa que no tenga que ver con el negocio en particular. Sí tiene que cubrir tu sueldo o el tiempo que vos le estás destinando al negocio. Por eso siempre sugiero que le calculemos un valor razonable, un valor real al negocio, porque al tiempo en realidad, para que el negocio, el emprendimiento, tenga una estructura de costos clara, que tenga que haya plena conciencia de cuáles son los costos que necesita para funcionar, porque, como venimos hablando sobre costos, el sueldo es parte de lo que el negocio necesita para funcionar, porque si vos no trabajaras en el negocio, no habría negocio, o tendrías que poner a otra persona para que lo haga, y obviamente esa persona te va a cobrar, te va a pedir un sueldo, no lo va a hacer gratis. Entonces, en principio, hay que calcularlo, hay que definirlo e incluirlo para poder entender también cuánto nos falta para llegar a cubrir todos esos costos, y en el caso de que todavía no los lleguemos a cubrir, no es un problema en principio. A ver, hay que tener claridad de la realidad, hay que poder analizar lo que está pasando y a partir de eso poder tomar decisiones. Si estoy en negativo, porque veo que incluyendo mi sueldo estoy con un resultado negativo al analizar la ganancia,
no pasa nada en principio, pero vas a tener que tomar decisiones adecuadas para que ese resultado negativo se empiece a disminuir y se empiecen a ver resultados positivos, que es lo que estamos esperando. Así que, sin duda, hay que incluir el sueldo. Yo sé que la mayoría no lo incluye, pero es importante para separar las finanzas personales de las del negocio, para darle claridad a la estructura de costos que el negocio necesita para funcionar y para entender bien cuánto está ganando el negocio y si no está ganando todavía, qué puedo hacer para que realmente se empiecen a ver resultados positivos. Bueno, buenísimo, me parece que fue un cierre ideal porque hiciste como un resumen. Perfecto, me encantó. Así que bueno, después ahora lo compartimos y la idea es que cualquier duda que tengan la puedan canalizar a través de Gestión Live con Jay, Exacto. el facturante. Pueden escribir. Aprovechen los consejos que Jay algo? da todo el tiempo en las redes. Ahí Mucho contenido. mucho contenido de calidad, así que hay que usarlo para hacer más rentables nuestros negocios y aprovechar Exacto, que exacto. hay gente como Jay que los comparte. Muchas gracias por eso. Así que bueno, te agradecemos Bueno. el tiempo y bueno, nos seguimos viendo por las redes y compartiendo contenidos. Bueno, muchas gracias y un beso a todos a los que estén escuchando este grabado. Cualquier cosa saben que pueden contar conmigo y buscar contenido gratuito o escribirme a mí si necesitan ayuda y acompañamiento. Un beso grande. Muchas gracias, un beso. Chao, chao.